Seguimos con Mega Noticias Alerta. El gobierno anunció hace algunos días que está trabajando en una estrategia nacional para optar a una posible vacuna contra el COVID-19. ¿De qué se trata esta estrategia? Lo conversamos a partir de ahora con el ministro de Ciencias, Andrés Kuf. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes a usted, Andrea. ¿Qué tal? Ministro, usted mismo decía en el anuncio de esa estrategia el pasado 12 de junio que, bueno, todavía falta, ¿no?, entre 12 y 18 meses para el desarrollo o ya comercialización de una vacuna de estas características. Hay varios equipos en el mundo que están trabajando en eso, pero todavía falta. Específicamente, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? ¿Cuál es la estrategia del gobierno para que cuando esa vacuna esté disponible pueda llegar a nuestro país? Bueno, primero, Andrea, un poco confirmar lo que decías tú. Aquí hay que pasar por dos etapas. Por una que tiene que ver con la investigación y desarrollo de la vacuna misma, y eso hemos dicho que va a tomar entre 12 y 18 meses. Eso se está haciendo hoy día en muchos países del mundo. Hay muchos desarrollos que están en curso. 10 de ellos que publica la OMS están en lo que se llaman fases clínicas, es decir, ya empezaron a testearse en seres humanos y por lo tanto no solamente tenemos que pensar en eso que mencionabas tú del el suministro o el acceso, sino que también como país podemos participar de ese desarrollo junto con la comunidad científica nacional que tiene mucha experiencia en ensayos clínicos. Es una comunidad que además tiene mucha experiencia en inmunología y está muy bien vinculada internacionalmente y por lo tanto se ha hecho antes previamente. Por ejemplo, se ha hecho para rotavirus, se ha hecho para la influenza, que parte de ese desarrollo se ha hecho en Chile. Por lo tanto, nosotros como ministerio estamos apoyando una estrategia donde parte de esos ensayos clínicos, con la colaboración de la comunidad científica, se van a hacer aquí en Chile. Para eso tenemos que identificar aquellos desarrollos que son promisorios a nivel internacional, formar buenas alianzas con ellos y entonces poder llevar en conjunto esta investigación respecto al desarrollo de la vacuna. Y eso nos deja entonces en 12 y 18 meses, ojalá antes, con una vacuna desarrollada. De ahí parte un problema distinto que tiene que ver con el suministro que va a ser una demanda global. Y en Exacto. ese sentido, pensamos que también estas alianzas que se forman tempranamente en la investigación nos van a dar la oportunidad de tener un acceso a esa vacuna. Quizás inicialmente para las poblaciones de mayor riesgo y eventualmente también a toda la población. Ministro, en eso quería profundizar porque hemos visto que cuando hay una necesidad tan grande y al mismo tiempo de todo el mundo, a diferencia de lo que quizás ha ocurrido en otros casos con otras vacunas, en esta oportunidad todos necesitan acceder a una vacuna contra el COVID-19, se genera una verdadera disputa que tiene elementos políticos, comerciales, donde al parecer el más fuerte a veces es el que gana, ¿no? ¿Qué posición tiene Chile en esto? ¿O cuáles son las herramientas que tiene Chile para enfrentar una posible guerra por las vacunas en los meses que van a venir? Bueno, como bien dices tú, Andrea, lo que estamos viendo hoy día es que distintos países están adoptando distintas estrategias. Y uno puede ver, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que está adoptando una estrategia esencialmente de inversionista, de capital de riesgo. Va a poner fondos en aquellos desarrollos que considere promisorios. Esa estrategia, por ejemplo, es totalmente distinta a lo que está haciendo hoy día Nueva Zelanda, donde se está organizando la comunidad científica en su conjunto para colaborar con el desarrollo de una vacuna a nivel internacional y que esa vacuna tenga también una distribución equitativa, que sea una vacuna segura, que sea una vacuna eficaz. Brasil, por ejemplo, más bien está dejando que las universidades y las empresas resuelvan este problema con los desarrolladores internacionales. Nosotros aquí en Chile estamos adoptando una estrategia que es similar a la de Nueva Zelanda, donde tenemos que impulsar la colaboración entre la comunidad científica nacional y también la comunidad científica internacional para poder participar del desarrollo de esa vacuna y que eso sea entonces la puerta de entrada nuestra a un esfuerzo internacional que, como decía antes, no solamente toma este tiempo de 12 o 18 meses de fases clínicas, sino que también lo que viene después, que es el suministro equitativo, el suministro hacia las poblaciones de riesgo, y ahí creo que los países se están diferenciando en su estrategia y como país queremos seguir una estrategia que sea colaborativa, que sea asociativa y que ponga en valor a la comunidad científica nacional. Ahora, ministro, para ser bien claros y no generar falsas expectativas, eso no garantiza necesariamente que cuando la vacuna esté disponible vaya a llegar a nuestro país de manera inmediata.
No, lo que tenemos que hacer acá es darnos cuenta de que la demanda va a ser muy grande. Todo el mundo necesita la vacuna al mismo tiempo. Hay que darle preferencia también a la población de riesgo. Nosotros sabemos que aquí hay gente que es más vulnerable que otra, y por lo tanto no necesariamente vamos a tener un esquema de vacunación que sea para toda la población inmediatamente. Eso lo tendremos que ver después, ¿cierto?, con el programa de vacunación. Lo importante, creo que lo que tú dices, Andrea, es bajar las expectativas por varias razones, y creo que es importante mencionarlas. La primera es que estamos embarcándonos en un programa que es de largo plazo, ¿ah? Vamos a tener que trabajar aquí durante 1 año y medio, recién en el desarrollo, para después empezar a pensar en el acceso. Lo otro que es importante, Andrea, es que hay que considerar siempre múltiples opciones, porque no siempre las vacunas tienen los efectos deseados inmediatamente en el primer desarrollo. Y además tenemos que estar siempre muy dispuestos a considerar otras opciones que no van a ser una vacuna, sino que van a ser otros tipos de terapias que también pueden aparecer y que también tenemos la obligación de estar atentos para poder abordarla. Y en ese sentido, esta colaboración que hemos establecido con la comunidad. Sí, tuvimos ahí un problema en la comunicación con el ministro de Ciencias, Andrés Kuf, con quien estamos conversando respecto a esta estrategia nacional para una vacuna, una vez obviamente que esta esté ya desarrollada, ¿no?, a nivel internacional. Las gestiones que se están haciendo a nivel país y decíamos, ministro, ahora ya retomamos el contacto sin generar evidentemente falsas expectativas de cuándo podría estar ya disponible, y usted ahí daba cuenta de algunos de los pasos. A ver si puede retomar la última parte de su respuesta, que no lo alcanzamos a escuchar. Disculpa, aquí también tenemos algunos problemas técnicos. Por supuesto. No, lo que estaba diciendo es que esta colaboración con la comunidad científica también es muy favorable, porque nos permite tener un radar puesto hacia otras alternativas que no necesariamente pueden ser vacunas, sino que pueden ser terapias que también se pueden probar en estudios colaborativos. Ministro, quiero preguntarle si ha estado, me imagino que sí, ¿no?, en contacto con el nuevo ministro de Salud, Enrique París. Tuvimos cambio en el ministerio el fin de semana y me gustaría saber si ha tenido alguna conversación con el ministro París respecto a cuáles son los lineamientos que está teniendo esa cartera. Sí, hemos estado en contacto desde el mismo día sábado, conversamos el sábado, estuvimos ayer también por primera vez en la reunión con el presidente, donde estuvimos además con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, estuvo también algunos equipos técnicos de MinSal. Además, nosotros estábamos trabajando hace ya bastante tiempo con el ministro en la mesa social, donde pudimos compartir muchas veces sobre el rol de la investigación científica en esta pandemia, y donde también creo que coincidimos en ese espíritu colaborativo, en un espíritu de asociatividad para combatir esta epidemia que nos tiene muy exigidos como país y también a nivel mundial. Claro, decía el ministro París en entrevista con el diario La Tercera que va a ser usted el encargado de comenzar a entregar a mediados de semana un estudio que permita ojalá hacer un pronóstico de cómo se va a comportar la situación viral. A ver si nos puede explicar de qué se trata exactamente. Nosotros hemos estado trabajando durante bastante tiempo con la comunidad científica, que nos hace llegar de manera regular múltiples informes que tienen que ver con distintas cosas. Por ejemplo, tienen que ver con movilidad, y ahí hemos tenido una contribución muy significativa. Esa contribución siempre nosotros se la entregamos a MinSal, la entregamos también en el comité de emergencia, porque son datos fundamentales para tomar decisiones y además para evaluar, por ejemplo, todos los temas de cuarentena, cómo nos estamos comportando frente a estas cuarentenas, lo preocupante que tengamos una movilidad que no tiene una reducción suficiente como la que necesitamos para que estas cuarentenas sean muy efectivas. Entonces ahí hay un conjunto de información que obviamente le hemos entregado al comité de emergencia siempre, y que renovamos, ¿cierto?, nuestro compromiso también con el ministro París. Pero además nosotros tenemos la oportunidad de hacer algunas proyecciones de la epidemia, de cómo está avanzando, de cómo está cambiando la tasa de contagios, por ejemplo, de cómo las cuarentenas afectan esa tasa de contagio, de cómo se proyecta también en lo inmediato al sistema de salud, y en ese sentido nos hemos puesto también a disposición y con un compromiso de contribuir desde la articulación de la comunidad científica para que el comité de emergencia cuente siempre con la mejor información del día
pero también con la mejor información de cómo se prevé que vienen las próximas semanas para tomar las mejores decisiones. A propósito de la información, ministro, el ministro París, dentro de los planteamientos que hacía en estos primeros días, era el cambio metodológico respecto al registro de fallecidos. Nuevamente, usted mismo tuvo que salir a dar ciertas explicaciones o a explicar a qué se debían los cambios que se habían realizado la semana anterior con el registro de fallecidos y que, de acuerdo a lo que usted mismo reconoció, iban en un sentido distinto a lo que establecía la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le parece que nuevamente entonces estemos ante un cambio en el que usted mismo tuvo que salir a dar la cara al respecto? No, mira, Andrea, yo creo que lo que estamos viendo acá es lo siguiente. La semana pasada hicimos un cambio metodológico. Ese cambio metodológico implica una base de datos del registro civil, incluye también una base de datos de los laboratorios y se hace un cruce con los PCR positivos. Nosotros dijimos, ese es un avance muy significativo respecto a lo que teníamos anteriormente. Ese avance está en la línea de lo que solicita la Organización Mundial de la Salud y ahora, con las declaraciones de ayer, con la gestión que hicimos desde el Ministerio de Ciencia, hemos visto también que vamos a incluir un aspecto adicional, esto es un complemento, que se van a incorporar en el informe de Epivigila periódicamente aquellos casos que se consideran probables, que no tienen un PCR positivo y solamente tienen un diagnóstico clínico en el certificado de defunción. Por lo tanto, es una metodología que en el reporte diario continúa y además entonces lo que se ha solicitado por parte de muchas instituciones, de la comunidad científica, de centros de estudio, vamos a incluir entonces estos casos probables en informe de epidemiología periódicamente. Claro. Trabajamos con el departamento ahí de estadísticas para que esto fuese así. Se lo planteamos también ayer al ministro de lo importante que era y entonces tenemos este complemento metodológico que ya nos acerca prácticamente de manera exacta a los lineamientos que piden. Claro, es que la pregunta justamente, ministro, era por qué eso no se hizo antes, porque las recomendaciones de las sociedades científicas, incluso hablábamos hace algunos momentos con la doctora Jimena Aguilera, que es parte de la mesa de datos, y decía que se había hecho una minuta al respecto, ¿no? Con la recomendación de que se consideraran esos fallecimientos probables por coronavirus en el registro y que eso no había sido recogido, al menos hasta ahora. ¿En base a qué se tomó esa decisión? Mira, esto yo creo que es súper importante aclararlo muy bien, porque el que va a entregar esa información de aquí en adelante es el DEIS, que es el Departamento de Estadística. Ahora, hasta ahora, el DEIS no tenía la capacidad de entregar eso con la periodicidad necesaria. Yo he dicho muchas veces antes, y lo reitero acá, esta epidemia nos está exigiendo construir un sistema de información que en Chile no teníamos para poder reportar con esta periodicidad esta gran cantidad de datos. El DEIS hasta hace poco no tenía la capacidad de poder entregar esta información con la periodicidad necesaria. Entregaba información a veces a nivel mensual, a veces a nivel semestral. Lo que hemos hecho ahora entonces es que el MinSal ha hecho un esfuerzo muy significativo para que el DEIS pueda acelerar esos procedimientos y pueda hacer una entrega que sea ojalá semanal, pero eso ha sido también una exigencia nueva, una exigencia en la construcción de este sistema de información que se le ha hecho al DEIS. El DEIS ha respondido de manera muy satisfactoria y vamos a poder tener entonces sí una periodicidad mucho mayor a la que podía técnicamente el DEIS hasta hace poco. Por lo tanto, hoy día tenemos un sistema que va al reporte diario, que es muy clara, es una metodología trazable, es auditable, toma en cuenta el registro civil, toma en cuenta los PCR positivos y semanalmente se va a entregar esta otra información de casos probables que viene del DEIS, que ha tenido que hacer un esfuerzo de muchas personas para que podamos entonces tener esta información disponible con una periodicidad que hasta hace muy poco no era posible técnicamente. Es decir, usted, sí, ministro, lo atribuye a un tema de capacidad del DEIS que no había tenido entonces la posibilidad de hacerlo así. Se lo pregunto porque hoy se conoció una carta de más de un centenar de académicos pidiendo su renuncia por complicidad con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Dice, entre otras cosas, una sociedad sana no puede tolerar el comportamiento antiético de algunos y muy especialmente de la máxima autoridad científica del país. Me gustaría saber cómo responde usted a esto. Bueno, yo pienso, Andrea, que esa carta es muy injusta. La agenda del Ministerio de Ciencia justamente ha sido desde el inicio aumentar y mejorar la disponibilidad de los datos que entrega siempre el SAL. Nos hemos embarcado en un esfuerzo permanente desde el comienzo de esta epidemia
para que esa información sea más completa, sea de mejor calidad. Así lo demuestra, Andrea, la base de datos que tenemos hoy día, que tiene más de 39 sets de datos, y aquí se incluyen datos nacionales, datos regionales, hemos incluido entonces también esta nueva metodología de fallecimiento. Se está reportando también fallecimientos por comuna. Hemos reportado hace un tiempo también lo que se llama la fecha de inicio de síntomas. Se ha incluido información sobre la red integrada de salud. Se ha informado también sobre datos que son a nivel regional, y por lo tanto una base de datos muy completa que se está usando muy activamente por la comunidad científica, se está usando también por muchos analistas, y por lo tanto es en esta construcción de un sistema de información en el Ministerio de Ciencia que reconocemos, ¿cierto?, que no ha estado libre de tensiones, pero que valoramos también entonces esta nueva etapa que iniciamos con una gestión muy colaborativa, muy asociativa, que hemos conversado también con el ministro París, y por lo tanto vemos que esta construcción va a seguir por muy buen camino como hasta ahora, hasta el día de hoy. Ministro Kub, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, buenas tardes. Nos vamos a la pausa rápidamente y ya estamos de regreso con más noticias.